Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 26. Juan, el de Ecuador. De Audiolecturas. Introducción. Hola queridos audiolectores y audiolectoras, hoy quiero sumergirlos en una historia que nace en el corazón de Quito, donde el frío de los Andes se entremezcla con el calor de la vida urbana, creando un escenario tan contrastante como conmovedor. Les presento Juan, el de Ecuador, una narrativa no apta para los débiles de corazón que nos arrastra por la realidad cruda y descarnada de un hombre forjado en las calles, cuya existencia desafía la comodidad de lo cotidiano y nos sumerge en las profundidades oscuras de la existencia humana, desde su primer aliento en un hospital olvidado hasta sus últimos pasos en las alturas andinas. Juan nos cuenta su vida, marcada por el abandono, la violencia y una constante lucha por sobrevivir. Su relato, narrado con un lenguaje lleno de modismos ecuatorianos y jerga callejera, nos muestra una vida al margen de la sociedad, donde cada día es un desafío y cada noche una oportunidad para soñar con un mañana mejor. Este libro no pretende ser una guía turística ni un simple relato de ficción. Es un viaje al alma de Ecuador a través de los ojos de Juan, que con cada palabra nos invita a confrontar las realidades de un país de bellezas naturales indiscutibles, pero también de desigualdades profundas. Es una experiencia visceral que promete cambiar nuestras percepciones y desafiarnos a mirar más allá de nuestras propias vidas. Acompáñenme en este viaje literario lleno de emociones intensas y realidades que a menudo preferimos ignorar. No olviden compartir este video y comentar qué otros libros les gustaría descubrir en este formato. Si la lectura les resulta muy rápida, recuerden que pueden ajustar la velocidad en la plataforma. Gracias por estar aquí y espero que esta historia les toque el corazón tanto como a mí. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con Juan, el de Ecuador. Nacer en el olvido. Nací jodido, como un perro callejero en una noche de mierda. Mi vieja me parió en un hospital de Quito, en una sala pestosa a desinfectante barato y desesperación. Ni bien salí de sus entrañas, la muy puta me dejó tirado como un trapo sucio. No la culpo, seguro era una pendeja asustada o una yonki sin futuro. Igual me cago en ella y en el cabrón que me engendró. Los médicos me encontraron berreando como un chancho degollado, todo cagado y meado. Me limpiaron a las apuradas y me metieron en una incubadora. Ahí empezó mi puta vida, solo y abandonado desde el primer respiro. Bienvenido al mundo, Juan, pedazo de mierda indeseada. El orfanato era un antro de mala muerte, lleno de guaguas llorones y monjas amargadas. Nos daban de comer sobras y nos vestían con harapos. Dormíamos apilados como ratas en cuartos húmedos y fríos. El invierno en Quito es una putada, te cala los huesos y te pudre el alma. Yo temblaba todas las noches, abrazado a una frazada roñosa que olía a meados. Las monjas eran unas viejas de mierda, siempre rezongando y pegándonos por cualquier huevada. Juan, no te metas el dedo en la nariz. Juan, no digas malas palabras. Juan, arrodíllate y reza. Me cago en sus rezos y en su Dios de pacotilla. ¿Qué clase de Dios deja que los guaguas sufran así? Un día le tiré una piedra a la vieja Sor María por darme un cocacho. La muy puta me encerró 3 días en el sótano oscuro sin comida ni agua. Ahí aprendí que en esta vida hay que ser duro o te comen vivo. Entre tanta mierda hice algunos panas. El Lucho era un enano cabezón que robaba pan de la cocina. Nos lo repartíamos a escondidas, masticando despacio para que durara más. El Paco era un negrito maricón que cantaba lindo. A veces nos dormíamos escuchándolo tararear boleros tristes. Y la Mariuxi, una flaquita pecosa que me dio mi primer beso detrás de la capilla. Todavía recuerdo el sabor a chicle de su boca sucia. Pero también había hijos de puta que te hacían la vida imposible.
El gordo Ramírez era un abusivo de mierda que nos quitaba la comida y nos pegaba por gusto. Un día lo pillé solo en el baño y le rompí la cara a puñetes. Me sacaron la chucha, pero valió la pena ver al gordo llorando como nena con la nariz rota. En el orfanato aprendí que el mundo es una mierda y que hay que ser más hijo de puta que el resto para sobrevivir. Me volví duro como piedra y frío como el Pichincha. Aprendí a pelear, a robar y a mentir. A los 12 años ya era el más cabrón del lugar. Todos me respetaban y me temían. Las calles de Quito eran mi patio de juegos. Me escapaba a cada rato para vagar por el centro histórico, oliendo a porro y buscando problemas. La ciudad es un monstruo de piedra y smog, llena de turistas gringos y choros vivos. Me sabía todos los rincones, desde la Ronda hasta San Blas. Conocía cada callejón oscuro y cada plaza bulliciosa. En la plaza grande veía pasar a los políticos de mierda en sus carros lujosos. Cómo me hervía la sangre al ver sus caras gordas y satisfechas, ellos comiendo como cerdos mientras nosotros nos cagábamos de hambre. Un día les voy a hacer pagar por toda esta injusticia, me juraba a mí mismo mientras escupía en el piso. La Basílica del Voto Nacional me imponía con sus torres góticas. A veces me colaba adentro solo para sentir el silencio y el frío de las piedras. Me sentaba en un banco a pensar en mi madre, imaginando su cara. ¿Se parecería a mí? ¿Tendría los mismos ojos tristes y la misma boca amarga? Quizás ella también venía a rezar aquí, pidiendo perdón por haberme abandonado. Pura huevada, seguro ni se acordaba de mí la muy perra. En la calle Guayaquil me la pasaba viendo a las putas trabajar. Eran flacas, pintarrajeadas, con faldas cortas y tacones altos. Los viejos verdes las manoseaban y se las llevaban a los hoteles de mala muerte. Yo las miraba con una mezcla de asco y fascinación. Mi madre habría sido una de ellas, me habría parido en uno de esos cuartos mugrientos. El mercado de San Roque era mi lugar favorito. Ahí podía robar frutas y verduras sin que nadie se diera cuenta. Me metía entre los puestos, esquivando a las vendedoras gordas y gritonas. El olor a cilantro y tomate me llenaba la nariz, mezclándose con el tufo a sudor y basura. A veces me sentaba en una esquina a comer lo robado, sintiendo el jugo de la naranja chorrear por mi barbilla. En las noches, el frío de Quito te cala hasta los huesos. Yo me acurrucaba en un portal de la Ronda, tapado con cartones y periódicos viejos. Veía pasar a los borrachos cantando pasillos y a las parejas besándose. Me imaginaba cómo sería tener un hogar, una familia, alguien que me esperara. Pero esos pensamientos de mierda solo me hacían sentir más solo y amargado. Un día conocí a don Evaristo, un viejo zapatero que tenía su taller cerca del orfanato. El man era un cholo aindiado con cara de bueno, pero con un vozarrón que imponía respeto. Me pilló robándole unos cordones y en vez de acusarme, me ofreció trabajo. «Ven acá, guambra de mierda», me dijo. «Si quieres algo, gánatelo como hombre». Don Evaristo me enseñó el oficio de remendar zapatos. Mis manos torpes al principio se fueron haciendo hábiles con la lezna y el martillo. El olor a cuero y pegamento se me metió en la piel. Por primera vez en mi puta vida sentí que servía para algo. El viejo era duro pero justo, me daba de comer y hasta me regaló una camisa usada para mi cumpleaños. Pero la vida es una hija de puta que te da con una mano y te quita con la otra. Una noche llegué al taller y encontré a don Evaristo tirado en el piso, con los ojos abiertos y fríos como canicas. Se había ido el único cabrón que me había tratado como persona. Lloré como un marica abrazado a su cuerpo tieso, maldiciendo a Dios y a la puta vida. Después de eso me volví más hijo de puta que nunca. Robaba, peleaba y me emborrachaba con guaro barato. Me junté con los peores elementos del barrio, aprendiendo a fumar base y a manejar la navaja. Las monjas del orfanato ya ni me reconocían cuando me veían pasar todo flaco y ojeroso. Una tarde de lluvia me encontré con la Mariuxia en la plaza del teatro. Estaba hecha una mujer, con curvas y todo. Nos tomamos unas bielas y recordamos los viejos tiempos.
Me contó que se había fugado con un man mayor y que ahora trabajaba de mesera en un bar de mala muerte. La vi tan jodida como yo, con la misma mirada triste y perdida. Nos besamos con desesperación, como buscando en el otro un pedazo de nuestra infancia perdida. Cogimos en un hotel de paso, sudando y gimiendo como animales. Después, fumando un tabaco, me dijo que estaba embarazada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo, padre, ¿qué mierda de vida le podía dar a un guagua? Me largué esa misma noche sin decirle nada a la Mariuxi. Agarré lo poco que tenía y me subí a un bus a Guayaquil. Mientras veía las luces de Quito alejarse por la ventana, sentí un nudo en la garganta. Dejaba atrás mi ciudad, mis recuerdos, mis fantasmas, pero también dejaba atrás al pendejo débil que había sido. Era hora de hacerme hombre, de sobrevivir en las calles de verdad. El bus atravesaba la noche ecuatoriana, llevándome a un destino incierto. Yo iba sentado al fondo con la navaja en el bolsillo y el corazón duro como piedra. Quito se perdía en la distancia, con sus iglesias y sus montañas. Adiós a la ciudad que me vio nacer y crecer entre la mierda. Hola a una nueva vida de luchas y caídas. Juan, el de Ecuador, estaba listo para comerse el mundo a mordiscones. Sobrevivir en las calles. Mierda, ya no aguantaba más ese puto orfanato. Me largué una noche, sin mirar atrás, con lo puesto, y un par de monedas que le birlé a la vieja, esa que nos cuidaba. Guayaquil me recibió con sus calles húmedas y ese olor a mangle podrido que nunca se me va a olvidar. Puta madre, qué ciudad más cruel para un guambra como yo. Las primeras noches dormí en un callejón entre cartones y basura. El hambre me carcomía las tripas y el miedo me mantenía con un ojo abierto. Aquí no hay lugar para los débiles, eso lo aprendí rápido. Empecé a pedir limosna en los semáforos, con esa cara de perro apaleado que tanto les gusta a los ricos. Una monedita, patroncito, les decía, mientras por dentro los mandaba a la mierda. Pero la limosna no daba para mucho. Así que me hice ladrón, uno de esos rateritos que tanto odiaba la gente decente. Empecé con cositas pequeñas, billeteras descuidadas, celulares que asomaban de los bolsillos. La adrenalina me recorría el cuerpo cada vez que daba un golpe. Era como una droga, chuta. Te juro que me sentía vivo por primera vez en mi puta vida. Una noche, mientras escarbaba en la basura buscando algo que comer, me topé con el chivo. Era un man grande con cicatrices en la cara y unos ojos que te helaban la sangre. Me miró de arriba abajo y me dijo: «Oye, pelado, ¿quieres ganarte unos billetes?» Y así, sin más, entré en el mundo de las pandillas. El chivo me enseñó los trucos del oficio, cómo robar sin que te atrapen, cómo intimidar a la gente, cómo sobrevivir en este infierno. Me presentó a su banda, Los Chacales, una mierda de nombres si me preguntas, pero esos manes eran respetados en las calles. Y yo, de pronto, tenía una familia, aunque fuera una familia de delincuentes. La jerga de la calle se me pegó como una segunda piel. Loco, pana, chévere. Palabras que antes me sonaban extrañas, ahora salían de mi boca sin pensarlo. Y aprendí otras nuevas. Cachina para la ropa robada, choro para ladrón, paco para policía. Era como un idioma secreto que solo nosotros entendíamos. Recuerdo la primera vez que tuve que camellar en serio. El chivo me mandó a cobrar una deuda a un man que se hacía el loco. «Si no paga, le das o estate quieto», me dijo. Y yo, con las piernas temblando pero haciéndome el duro, fui a buscar al tipo. Cuando lo encontré casi me cago del susto, pero saqué la navaja y le dije con voz ronca: «O pagas o te rajo, hijueputa». El man se meó encima y me dio la plata. Esa noche, el chivo me invitó unas bielas y me dijo que ya era uno de ellos. Pero no todo era violencia y crimen. A veces, en las noches, nos juntábamos en la esquina a tomar una funda de puro y a contar historias. Ahí conocí a la flaca, una pelada que se había escapado de su casa porque el padrastro abusaba de ella. Me contó su historia una noche mientras compartíamos un cigarro y sentí que algo se me removía por dentro. Por primera vez en mucho tiempo sentí ganas de proteger a alguien que no fuera yo mismo. Los días se hacían largos y las noches cortas. El hambre era una compañera constante, pero aprendí a ignorarla. A veces conseguía chambas ocasionales,
cargando bultos en el mercado o limpiando parabrisas en los semáforos, pero esos trabajos de mierda apenas daban para comer y siempre volvía a lo mismo: robar, estafar, sobrevivir como sea. Una tarde, mientras caminaba por la calle 9 de octubre, vi a un grupo de turistas gringos. Estaban ahí con sus cámaras y sus camisas hawaianas como pavos listos para el matadero. Me acerqué con mi mejor sonrisa de guía turístico improvisado. "Hello, mister. You want to see real Guayaquil?" El gringo más viejo me miró con desconfianza, pero su hijo, un pelado rubio con cara de pendejo, insistió en que me siguieran. Los llevé por callejones oscuros mostrándoles la vida real de Guayaquil. Les conté historias inventadas sobre piratas y tesoros escondidos, y ellos se lo tragaron todo. Al final del recorrido, cuando estaban distraídos tomando fotos, les vacié los bolsillos con la habilidad que me había enseñado el chivo. Esa noche comí como rey y hasta me di el lujo de dormir en un hotelucho de mala muerte. Pero la vida en la calle te pasa factura. Veía a mis compañeros caer uno a uno. Algunos terminaban muertos en una zanja, otros en la cárcel, y los más suertudos se volvían adictos y vagaban por ahí como zombis. Yo me juraba que no terminaría así, que algún día saldría de esta mierda. Pero cada día que pasaba, esa promesa se hacía más lejana. Una noche, después de un robo que salió mal, me encontré corriendo por las calles con la policía pisándome los talones. El corazón me latía como loco y sentía que los pulmones me iban a estallar. Doblé una esquina y me metí en un callejón sin salida. Chucha, pensé, aquí se acaba todo. Pero entonces vi una pequeña abertura en la pared, apenas lo suficientemente grande para que un flaco como yo pasara. Me metí ahí, raspándome todo el cuerpo, y contuve la respiración mientras los pacos pasaban de largo. Esa noche, escondido en ese hueco maloliente, tuve tiempo para pensar. ¿Qué mierda estaba haciendo con mi vida? ¿Es que acaso no había nacido para nada más que esto? La rabia y la frustración me carcomían por dentro. Pensé en todos los cabrones que vivían en sus casas grandes, con sus carros lujosos y sus vidas perfectas. Porque ellos sí y yo no. La injusticia de todo me golpeó como una patada en el estómago. Salí de mi escondite al amanecer, con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos. Caminé sin rumbo por las calles de Guayaquil, viendo cómo la ciudad despertaba. Los vendedores ambulantes empezaban a montar sus puestos, los oficinistas caminaban apurados con sus maletines y yo me sentía como un fantasma invisible para todos ellos. Llegué al malecón y me senté a ver el río Guayas. El agua sucia y marrón fluía sin parar, llevándose la basura de la ciudad. Me pregunté si algún día esa misma corriente me llevaría a mí también como otro pedazo de basura más. La idea no me asustó tanto como debería. Fue entonces cuando vi a un viejo pescador preparando su bote. Me acerqué y le pregunté si necesitaba ayuda. El viejo me miró de arriba abajo, probablemente viendo lo que todos veían. Un choro más, un ratero de poca monta. Pero algo en sus ojos cambió y me dijo: «Súbete, pelado, vamos a ver si pescamos algo hoy». Pasé el día en el bote, ayudando al viejo a recoger las redes. El trabajo era duro, pero había algo en el vaivén de las olas y en el olor a sal que me calmaba. Al final del día, el viejo me dio un par de pescados y unas monedas. No era mucho, pero era la primera vez en años que ganaba algo de forma honesta. Esa noche, mientras cocinaba los pescados en una hoguera improvisada bajo un puente, pensé en lo que había sido mi vida hasta ahora. La calle me había endurecido, me había enseñado a sobrevivir, pero también me había robado algo. No sabía qué era exactamente, pero sentía un vacío que ni todo el trago del mundo podía llenar. Los días siguientes volví con el viejo pescador. No hablábamos mucho, pero había un entendimiento silencioso entre nosotros. Él no preguntaba sobre mi pasado y yo no le contaba. Poco a poco empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, había otra forma de vivir. Pero la calle no te suelta tan fácil. Una noche, mientras volvía de pescar, me encontré con el chivo y su banda. Me miraron como si fuera un traidor. «¿Qué pasó, Juan? ¿Te crees muy bueno para nosotros ahora?», me dijo el chivo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos,
Sentí el peligro en el aire, denso como la niebla que a veces cubre el puerto. «No es eso, loco», le dije, tratando de sonar casual. «Solo estoy buscando otras opciones, tú sabes». El chivo se acercó, su aliento apestando a trago barato. «No hay otras opciones para gente como nosotros, Juan. Nacimos en la mierda y en la mierda nos quedamos». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, porque en el fondo sabía que tenía razón. ¿Quién iba a darle una oportunidad a un ratero como yo? ¿Quién iba a confiar en alguien que había pasado más tiempo en la calle que en la escuela? Esa noche no dormí. Me quedé mirando las estrellas desde mi rincón bajo el puente, pensando en todas las vidas que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Pensé en el orfanato, en las calles de Guayaquil, en el viejo pescador. Pensé en la flaca y me pregunté dónde estaría ella ahora. Al amanecer tomé una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía seguir así. La calle me había dado mucho, pero también me había quitado demasiado. Era hora de buscar algo más, aunque no tuviera ni puta idea de qué era ese algo más. Caminé hasta el muelle, donde el viejo pescador amarraba su bote. Estaba ahí, preparándose para salir como cada mañana. Me miró y sin decir nada me hizo un gesto para que subiera. Mientras nos alejábamos de la orilla, sentí que dejaba atrás una parte de mí mismo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había un lugar para mí en este mundo de mierda. Y si no lo había, carajo, lo iba a crear yo mismo. Mientras el sol se alzaba sobre Guayaquil, iluminando los edificios y las chabolas por igual, me di cuenta de que mi historia en las calles había terminado, pero otra estaba a punto de comenzar, y esta vez juré que sería yo quien escribiría cada puto capítulo. Amores y desengaños. Puta madre, qué joda es el amor. Te lo juro, causa, que no hay nada más cabrón que esa mierda. Te coge desprevenido, te revuelca como si fueras un trapo sucio y te deja tirado en la calle como un perro sarnoso. Pero ahí vas tú, como un pendejo, buscándolo otra vez, y otra más. La primera vez que me enamoré fue en Cuenca, durante las fiestas del carnaval. Esa ciudad es una locura en esos días, te lo digo yo. Las calles llenas de gente, la música a todo volumen, el trago corriendo como si fuera agua. Y ahí estaba yo, un guambra de mierda que no sabía ni dónde estaba parado. Me acuerdo como si fuera ayer. El olor a canelazo mezclado con el sudor de la gente, los gritos de los borrachos y el sonido de las bandas tocando en cada esquina. Era un caos hermoso, una locura que te envolvía y te hacía sentir vivo. Y en medio de todo ese desmadre, la vi a ella. Se llamaba María. Tenía unos ojos negros que te atravesaban el alma y una sonrisa que te dejaba pendejo. Estaba bailando San Juanito en medio de la plaza, con una falda colorida que se movía al ritmo de la música. Me quedé ahí parado, como un imbécil, mirándola sin poder moverme. No sé de dónde saqué los huevos, pero me acerqué a ella. Le dije algo estúpido, seguro, pero ella se rió. Y esa risa, chuta, esa risa me llegó al corazón. Nos pusimos a bailar y te juro que en ese momento me olvidé de todo, de las calles, del hambre, de la mierda que había sido mi vida hasta ese momento. Solo existíamos ella y yo, moviéndonos al ritmo de la música. Pasamos juntos todo el carnaval. Fueron días de locura, de risas, de besos robados en las esquinas y de largas conversaciones bajo las estrellas. Me contó de su vida, de sus sueños de ser cantante, de cómo quería salir de Cuenca y conocer el mundo. Yo le hablé de mis penas, de mis luchas, de cómo había sobrevivido en las calles. Y por primera vez en mi puta vida sentí que alguien me entendía, pero como todo lo bueno en mi vida, esa mierda no duró. El carnaval terminó y con él nuestra historia. María se fue,
persiguiendo sus sueños de ser cantante. Me prometió que volvería, que me buscaría. Yo, como el pendejo que era, le creí. Pasaron los días, las semanas, los meses, y nada, ni una carta, ni una llamada, ni mierda. Me quedé ahí, en Cuenca, esperando como un imbécil. Trabajaba en lo que podía, sobreviviendo apenas, pero con la esperanza de verla otra vez. Fue en esa época que empecé a meterme en la escena musical de Cuenca. No porque tuviera talento, ni mierda, lo hacía porque era lo único que me quedaba de ella. Iba a todos los conciertos, a todas las presentaciones, me hice amigo de los músicos locales, aprendí sus canciones, sus historias. Había un man, el Lucho, que tocaba la guitarra como los dioses. Me enseñó algunos acordes y poco a poco empecé a tocar. No era bueno, pero me servía para desahogarme. Componía canciones de mierda, llenas de dolor y rabia, canciones sobre el amor perdido, sobre la soledad, sobre la vida en las calles. Las noches en Cuenca eran una locura. Después de los conciertos nos íbamos todos a beber. El trago corría como si no hubiera mañana. Puro aguardiente barato que te quemaba la garganta y te nublaba la mente. Y en medio de esa bruma alcohólica a veces creía verla a ella. Su sonrisa, sus ojos, su risa, pero siempre era una ilusión, un espejismo que se desvanecía con la luz del día. Una noche, en medio de una de esas borracheras, conocí a Lucía. Era una chica del barrio con una historia tan jodida como la mía. Nos entendimos de inmediato. No era amor, ni cariño, ni mierda. Era pura necesidad, puro deseo de no estar solos. Pasamos juntos un tiempo. Vivíamos en un cuartucho de mierda, sobreviviendo como podíamos. Ella trabajaba en un bar. Yo seguía con mis chambitas y mis intentos de ser músico. No era una vida fácil, pero al menos nos teníamos el uno al otro. Pero la vida es una puta, y siempre te juega sucio. Una noche, Lucía no volvió a casa. La esperé toda la noche, pensando que se había quedado trabajando hasta tarde. Pero pasaron los días y nada. Desapareció, así nomás. Como si nunca hubiera existido. Me volví loco buscándola. Recorrí cada rincón de Cuenca, pregunté en cada bar, en cada esquina. Nadie sabía nada o nadie quería decir nada. En este país la gente desaparece y a nadie le importa una mierda. Fue en esa época que toqué fondo. Me metí en el trago duro, en las drogas, cualquier cosa para olvidar, para no sentir. Pasaba las noches en las calles, tocando mi guitarra desafinada y cantando mis canciones de mierda. A veces la gente me tiraba unas monedas, otras veces me mandaban a la verga. Una noche, en medio de mi delirio alcohólico, me encontré en el Parque Calderón. Estaba lleno de gente, como siempre, turistas tomando fotos, parejas paseando, viejos jugando ajedrez. Y ahí, en medio de todo ese movimiento, la vi. Era María. Estaba parada frente a la catedral, tan hermosa como la recordaba. Por un momento pensé que era otra alucinación, otro juego cruel de mi mente. Pero no, era real. Estaba ahí, a unos metros de mí. Me acerqué tambaleándome, sin saber qué decir. Ella me miró y por un momento vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Pero luego, nada. Me miró como si fuera un extraño, un borracho más en la calle. «María», dije con la voz quebrada. «Soy yo, Juan. ¿Te acuerdas de mí?» Ella me miró con lástima. «Lo siento, creo que me confundes con alguien más», dijo, y se alejó. Me quedé ahí parado, viendo cómo se iba, y en ese momento toda la mierda que había acumulado durante años explotó. Grité, lloré, maldije a todo y a todos. La gente me miraba asustada. Algunos llamaron a la policía. Esa noche terminé en una celda, durmiendo la borrachera. Cuando me soltaron al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que salir de Cuenca. Esa ciudad me estaba matando, me estaba consumiendo. Agarré lo poco que tenía y me fui. No sabía a dónde, pero sabía que tenía que ser lejos. Lejos de los recuerdos, lejos del dolor,
lejos de todo lo que me ataba a ese lugar. Mientras caminaba por la carretera, con el pulgar levantado esperando que algún carro me llevara, pensaba en todo lo que había vivido, en María, en Lucía, en todas las personas que habían pasado por mi vida y se habían ido. Y me di cuenta de algo: el amor, los sueños, las esperanzas, todo eso es una mierda. Te prometen el cielo y te dejan en el infierno. Te hacen creer que la vida puede ser hermosa, pero al final siempre te joden. Pero ahí estaba yo, caminando hacia lo desconocido, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la mierda, seguía adelante, porque eso es lo único que nos queda a los que nacimos en el olvido: seguir caminando, seguir luchando, seguir viviendo. Y quién sabe, tal vez en el próximo pueblo, en la próxima ciudad, encontraría algo que valiera la pena, o tal vez no. Pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era el camino, el viaje, porque al final eso es la vida, un puto viaje lleno de amores y desengaños, de alegrías y tristezas, de victorias y derrotas, y lo único que podemos hacer es vivirla con toda su mierda y toda su belleza. Así que ahí iba yo, Juan el de Ecuador, hacia mi próxima aventura, hacia mi próximo amor, mi próximo desengaño, hacia lo que sea que el destino tuviera preparado para mí. Y mientras caminaba, con el sol quemándome la espalda y el polvo del camino en mi cara, me puse a cantar una de esas canciones de mierda que había compuesto en Cuenca, una canción sobre el amor perdido, sobre la soledad, sobre la vida en las calles, porque al final eso es lo único que nos queda, nuestras historias, nuestras canciones, y mientras las sigamos cantando, mientras sigamos contando nuestras historias, seguiremos vivos. Así que sigo caminando, sigo cantando, porque la vida sigue, con toda su mierda y toda su belleza, y yo, Juan el de Ecuador, sigo aquí, listo para lo que venga, sea lo que sea, porque eso es lo que somos los que nacimos en el olvido, supervivientes. Y mientras sigamos respirando, seguiremos luchando por un amor, por un sueño, por lo que sea. Porque al final, eso es lo único que importa. Seguir adelante, pase lo que pase, y eso es lo que pienso hacer. Seguir adelante, hacia donde sea que me lleve este camino de mierda que llamamos vida. Y quién sabe, tal vez en el próximo capítulo de mi vida las cosas sean diferentes. Tal vez encuentre lo que estoy buscando, o tal vez no, pero eso ya no importa. Lo único que importa es el viaje. Así que aquí voy, hacia mi próxima aventura, hacia mi próxima lucha, porque eso es lo que soy, un luchador, un superviviente, Juan el de Ecuador. Luchas y caídas. La vida me había dado tantas patadas que ya ni las sentía, pero esta vez la cosa se puso color de hormiga. Me metí en un lío más grande que el Chimborazo y terminé con los huesitos en cana. Pero vamos por partes, que esta historia tiene tela para cortar. Todo empezó una noche de esas en que el trago me hablaba más fuerte que la conciencia. Andaba yo por la Mariscal, en Quito, buscando algo de acción, o quizás solo una excusa para olvidar. Las luces de neón me cegaban y el ruido de los bares me aturdía, pero yo seguía caminando como zombi, sin rumbo fijo. De repente me topé con un man que me miró feo, y yo, que andaba con los humos altos, le devolví la mirada. ¿Qué me ves, lamparoso? Le solté sin pensar, y ahí se armó la gorda. El tipo resultó ser un pesado del barrio, de esos que andan con séquito y todo. En un 2x3 me vi rodeado de unos 4 manes con cara de pocos amigos. Yo, terco como una mula, no di mi brazo a torcer. ¿Qué pasa? ¿No pueden solos? Les provoqué, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Lo siguiente que recuerdo es un puñetazo que me hizo ver estrellas y luego oscuridad. Desperté en una celda apestosa, con un dolor de cabeza que me partía en dos y la cara hinchada como un pan. Resulta que en la trifulca le había roto la nariz a uno de los manes y había dejado inconsciente a otro. Los chapas me agarraron infraganti y me llevaron directo al calabozo.
Esta vez te jodiste, Juan, me dije a mí mismo, sabiendo que no tenía ni un centavo para pagar la fianza. Los días en la cárcel se me hicieron eternos. El olor a meados y desesperación me ahogaba, y las noches eran un infierno de gritos y llantos. Ahí adentro conocí lo peor de la sociedad, pero también me di cuenta de que yo no era tan diferente. Todos éramos ratas atrapadas en la misma trampa, algunos por elección, otros por mala suerte. En esas 4 paredes tuve tiempo de sobra para reflexionar sobre la mierda en la que se había convertido mi vida. Pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en todas las veces que pude haber tomado otro camino, pero no lo hice. La cárcel es como un espejo que te muestra lo peor de ti mismo, y yo me veía reflejado en cada rincón de esa posilga, pero no todo fue malo. En ese infierno conocí a don Pedro, un viejo sabio que llevaba años adentro por un crimen que juraba no haber cometido. La vida es una ruleta, mijito, me decía siempre, a veces ganas, a veces pierdes, pero lo importante es seguir jugando. Sus palabras me calaban hondo y poco a poco fui entendiendo que, por más jodida que estuviera la cosa, siempre había una salida. Después de 3 meses que se me hicieron eternos, por fin salí en libertad condicional. El sol me quemaba los ojos y el aire limpio me mareaba. Me sentía como un extraño en mi propia ciudad. Caminé sin rumbo por las calles de Quito, observando a la gente que iba y venía, ocupada en sus vidas, sin saber el infierno del que yo acababa de salir. Esa experiencia me marcó de por vida. Entendí que el sistema judicial era una mierda, donde el que tiene plata sale libre y el pobre se pudre adentro. Vi cómo los guardias se hacían de la vista gorda ante los abusos, cómo los más fuertes sometían a los débiles y cómo la corrupción corría por las venas de ese lugar como si fuera sangre. Decidí que necesitaba un cambio de aire, alejarme de todo lo que me recordara a esa pesadilla. Así que junté los pocos centavos que me quedaban y me subí a un bus con destino a Loja. El viaje fue largo y tortuoso, serpenteando por las montañas de los Andes. A medida que nos alejábamos de Quito, sentía que dejaba atrás una parte de mí, pero no sabía si era bueno o malo. Loja me recibió con su aire fresco y sus calles coloniales. Era como entrar en otro mundo, uno donde el tiempo parecía correr más lento. Me instalé en una pensión barata y empecé a buscar trabajo. No fue fácil, nadie quería contratar a un ex convicto con cara de pocos amigos. Pero la necesidad es madre de la creatividad y terminé trabajando de cargador en el mercado. El trabajo era duro, me rompía el lomo cargando cajas y costales, pero al menos era honesto. Por las noches, sentado en el parque con una cerveza en la mano, miraba a las parejas pasear y a los niños jugar y me preguntaba si algún día tendría una vida así de normal. Pero luego me reía de mí mismo, sabiendo que tipos como yo no estamos hechos para esa vida. Una noche, mientras caminaba por el centro de Loja, me topé con una manifestación. La gente gritaba consignas contra el gobierno, contra la corrupción, contra todo. Me quedé mirando, sintiendo cómo la rabia que llevaba dentro empezaba a burbujear. Sin pensarlo 2 veces, me uní a la protesta. Grité hasta quedarme sin voz. Sentí la adrenalina correr por mis venas cuando la policía llegó a dispersarnos. Por un momento me sentí vivo de nuevo. Esa noche conocí a María, una estudiante de Derecho que estaba en la manifestación. Nos pusimos a conversar y terminamos en un bar, hablando hasta el amanecer. Ella me contó sobre sus sueños de cambiar el sistema desde adentro, de luchar contra la injusticia. Yo le conté sobre mi vida sin adornar nada. Para mi sorpresa no me juzgó. Todos merecemos una segunda oportunidad, me dijo con una sonrisa que me llegó al alma. María me abrió los ojos a un mundo que no conocía. Me llevó a charlas en la universidad, me presentó a sus amigos activistas. Por primera vez en mi vida sentí que podía ser parte de algo más grande que yo mismo. Pero la vida tiene una forma jodida de recordarte quién eres realmente. Una noche, después de una reunión con el grupo de María, me topé con unos tipos que estaban asaltando a un viejo. Sin pensarlo, me metí a defenderlo. Terminé con un ojo morado y un par de costillas rotas, pero logré ahuyentar a los ladrones.
El viejo resultó ser un juez jubilado y en agradecimiento me ofreció trabajo como su asistente. Así fue como, de la noche a la mañana, pasé de ser un cargador a trabajar en el juzgado. Era un trabajo sencillo, archivando documentos y haciendo mandados, pero me permitía ver de cerca cómo funcionaba el sistema. Y lo que vi no me gustó nada. Casos que se resolvían con un sobre por debajo de la mesa, pobres que se pudrían en la cárcel por robarse una gallina mientras los peces gordos salían libres después de robarse millones. La injusticia estaba en todas partes y yo la veía día tras día. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, me topé con un caso que me heló la sangre. Era sobre un político importante acusado de lavado de dinero y tráfico de influencias. Las pruebas eran contundentes, pero algo me decía que ese caso nunca vería la luz del día. Sin pensarlo dos veces, saqué copias de todos los documentos. No sabía qué iba a hacer con ellos, pero sentía que tenía que hacer algo. Esa noche no pude dormir. La adrenalina me corría por las venas y mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué pasaría si entregaba esos documentos a la prensa? ¿Podría realmente hacer una diferencia? Al día siguiente, con el corazón en la boca, me reuní con María y le conté todo. Ella me escuchó en silencio, con los ojos brillantes de emoción. «Esto es grande, Juan», me dijo. «Podríamos cambiar las cosas de verdad». Los siguientes días fueron un torbellino. María contactó a un periodista de confianza y le entregamos los documentos. La bomba estalló una semana después. Los titulares gritaban sobre el escándalo de corrupción más grande de la historia del país. El político fue arrestado y varios jueces fueron investigados. Por un momento me sentí como un héroe. La gente en las calles celebraba exigiendo justicia, pero la alegría me duró poco. Pronto empezaron a llegar las amenazas. Mensajes misteriosos, llamadas en la noche, miradas amenazantes en la calle. Sabía que estaba en peligro, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Pero la vida tiene una forma jodida de recordarte que no eres invencible. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Desperté en un cuarto oscuro, atado a una silla. Un tipo con cara de pocos amigos me miraba fijamente. «Te metiste con la gente equivocada, Juan», me dijo con una voz que me heló la sangre. Lo que siguió fue un infierno. Golpes, amenazas, promesas de una muerte lenta si no me retractaba de todo. Pero yo, terco como siempre, no cedí. «Pueden matarme», les dije escupiendo sangre, «pero la verdad ya está afuera». No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido horas o días. Cuando por fin me soltaron, estaba más muerto que vivo. Me dejaron tirado en un callejón, con una advertencia clara. Si volvía a abrir la boca, la próxima vez no sería tan suave. Pasé semanas recuperándome, escondido en la casa de María. Ella cuidó de mí, curando mis heridas tanto físicas como emocionales. «Eres un héroe, Juan», me decía, pero yo no me sentía como uno. Me sentía asustado, vulnerable y por primera vez en mi vida realmente consciente de mi propia mortalidad. Cuando por fin pude salir a la calle de nuevo, me di cuenta de que las cosas habían cambiado. La gente me miraba diferente, algunos con admiración, otros con miedo. Me había convertido en un símbolo, para bien o para mal. Decidí que necesitaba alejarme de todo por un tiempo. Le dije a María que me iba a viajar, a pensar en qué hacer con mi vida. Ella me entendió, aunque vi el dolor en sus ojos. «Cuídate, Juan», me dijo al despedirse, «y recuerda que siempre tendrás un lugar aquí». Así fue como terminé en Ambato, una ciudad que no conocía a nadie y donde nadie me conocía a mí. Me instalé en un cuarto pequeño y conseguí trabajo en una fábrica. La rutina me ayudaba a no pensar, a no recordar todo lo que había pasado. Pero las noches eran difíciles. Despertaba sudando, reviviendo los golpes, las amenazas. A veces me preguntaba si todo había valido la pena.
¿Había cambiado algo realmente? ¿O solo había puesto mi vida en peligro por nada? Una tarde, mientras tomaba una cerveza en un bar local, vi en las noticias que el político corrupto había sido condenado a 20 años de cárcel. Sentí una mezcla de emociones, alivio, orgullo, pero también miedo. Sabía que esto no era el final, que había más gente poderosa allá afuera que querría venganza. Esa noche, sentado en la cama de mi cuarto destartalado, tomé una decisión. No podía seguir huyendo, no podía dejar que el miedo me controlara. Había empezado algo importante y tenía que seguir adelante, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, empaqué mis pocas pertenencias y compré un boleto de bus de regreso a Loja. No sabía qué me esperaba allí, si María seguiría esperándome o si los que me habían amenazado vendrían por mí. Pero sabía una cosa, ya no era el mismo Juan que había llegado a Loja meses atrás. Había cambiado, había crecido y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Mientras el bus serpenteaba por las montañas, mirando el paisaje verde y salvaje de los Andes, sentí una mezcla de miedo y emoción. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mi vida sentía que tenía un propósito. Ya no era solo Juan, el de Ecuador. Era Juan, el que se atrevió a desafiar al sistema, el que se negó a agachar la cabeza. El camino que me esperaba no sería fácil, lo sabía, pero mientras el bus avanzaba hacia Loja, hacia mi destino incierto, sentí una extraña paz. Fuera lo que fuera que me esperara, estaba listo para enfrentarlo, porque al final del día, ¿qué es la vida sino una serie de luchas y caídas? Y yo, Juan, el de Ecuador, estaba listo para la siguiente batalla. El camino del olvido. La muerte, esa hijueputa que nos persigue desde que nacemos, siempre ahí, acechando, esperando para llevarnos. Y yo, Juan, el man que nació en el olvido, he visto más muertos que un sepulturero borracho. Pero ¿saben qué? Cada vez que veo a alguien estirar la pata, siento que una parte de mí también se va a la verga. Recuerdo cuando se murió el flaco, mi pana del alma. Ese man era más fiel que un perro callejero. Nos conocimos en las calles de Guayaquil robando para sobrevivir. Juntos aprendimos a esquivar balas y a meterle duro a la vida. Pero un día la muy puta se lo llevó. Una puñalada en una pelea de cantina. Yo estaba ahí, viendo cómo se le iba la vida entre mis manos. «No te vayas, hijo de puta», le gritaba, pero ni mis gritos ni mis lágrimas pudieron salvarlo. Después de eso, me pasaba horas en el cementerio, hablando con su tumba como si fuera un loco. La gente me miraba raro, pero me valía verga. Era lo único que me quedaba de él. El cementerio se volvió mi segundo hogar. Ahí, entre las lápidas y el olor a flores podridas, me sentía en paz, como si los muertos me entendieran mejor que los vivos. Una vez en una de esas visitas conocí a doña María, una vieja que vendía velas y flores en la entrada. Me invitó a comer y yo, con el hambre que cargaba, no me hice de rogar. Fue la primera vez en años que probé un encebollado como Dios manda. Mientras comía, la vieja me contaba historias de los muertos que descansaban ahí. Historias de amor, de traición, de vidas truncadas, y por un momento sentí que mi vida no era tan miserable después de todo. Pero la comida, carajo, la comida es lo único que me devuelve un poco de alegría a esta vida de mierda. Cada bocado es como un recuerdo de lo que pudo haber sido. El ceviche me lleva a esos días en la playa, cuando era chamaco y creía que el mundo era grande y hermoso. El locro de papa me recuerda a esa señora del orfanato que, entre tanta maldad, me daba un plato caliente y una caricia. Y el aguardiente, ese maldito aguardiente que me quema las tripas, es lo único que me hace olvidar por un rato que soy Juan, el de Ecuador, el que nació para sufrir. Un día, caminando por el mercado de Otavalo, me topé con una fiesta indígena. Esos manes estaban celebrando la cosecha o alguna huevada así. Me quedé mirando, fascinado por los colores de sus trajes y el sonido de sus instrumentos. Una vieja me ofreció chicha y yo, que nunca le hago el feo a un trago, me la empujé de un jalón. Sabía a tierra y a historia, me sentí conectado con algo más grande que yo.
algo que venía de antes y que seguiría después. Esa noche me quedé con ellos, bailando alrededor de una fogata como si no hubiera mañana. Por un momento olvidé quién era y de dónde venía. Era solo un cuerpo moviéndose al ritmo de los tambores, un espíritu libre en medio de las montañas. Pero cuando amaneció y la resaca me golpeó como un tren de carga, recordé que no pertenecía a ningún lado, ni a los indígenas, ni a los mestizos, ni a los blancos. Era Juan el de ninguna parte. Y así, con el corazón hecho mierda y el alma en pedazos, decidí que era hora de largarme, de buscar un lugar donde pudiera ser nadie, donde mi pasado no me persiguiera como un perro rabioso. Empaqué lo poco que tenía en una mochila vieja y me eché al camino, rumbo a las montañas de los Andes, donde dicen que el aire es tan puro que te limpia hasta el alma. El viaje fue una putiza. Caminé durante días, durmiendo donde podía y comiendo lo que encontraba. A veces algún camionero se apiadaba de mí y me daba jalón. Otros días tenía que robar para no morirme de hambre, pero seguí adelante, como siempre lo he hecho, porque eso es lo único que sé hacer, sobrevivir. Mientras subía por esos caminos de tierra y piedra, pensaba en toda la mierda que había vivido, en el orfanato donde crecí, en las calles que me criaron, en los amores que me rompieron el corazón. Pensaba en el flaco, en doña María, en todos los que se habían cruzado en mi camino, y me preguntaba si alguna vez había significado algo para alguien, si alguien me recordaría cuando yo también estirara la pata. Llegué a un pueblito perdido en las montañas cuando ya no me quedaban fuerzas. Era un lugar de mierda, con 4 casas y una iglesia que parecía que se iba a caer en cualquier momento. Pero para mí era el paraíso. Nadie me conocía, nadie sabía mi historia. Podía ser quien yo quisiera. Me quedé ahí, trabajando en lo que saliera. A veces ayudaba en la cosecha, otras veces arreglaba techos o cargaba bultos. La gente me miraba con desconfianza al principio, pero poco a poco me fui ganando su respeto. No porque fuera buena gente, sino porque era el único dispuesto a hacer los trabajos más duros y peligrosos. Y así, en ese rincón olvidado del mundo, empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, mi vida no había sido en vano, que todas las putizas que me había dado la vida habían servido para algo, que tal vez, en ese lugar donde el cielo se junta con la tierra, podría encontrar un poco de paz. Pero la verdad es que no sé si la encontraré. No sé si algún día dejaré de ser Juan, el de Ecuador, el que nació en el olvido. No sé si algún día podré mirarme al espejo sin odiar lo que veo. Lo único que sé es que seguiré aquí, en estas montañas, esperando que la muerte venga por mí. Y cuando lo haga, espero que me encuentre con una sonrisa en la cara y un chúpate esa en los labios. Porque al final, eso es lo único que nos queda, reírnos en la cara de la muerte y decirle que, a pesar de toda la mierda, vivimos, que a pesar de todo, fuimos Juan, el de Ecuador, y que nadie, ni siquiera ella, puede quitarnos eso. Fin.